Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una cálida y muy cordial bienvenida, querido público. Este lunes abrimos la semana y la comenzamos como ya desde días antes lo habíamos anunciado, como una propuesta de trabajo por parte de la doctora Heiser. Lo hacemos en vivo, retomando nuestros programas en vivo. Este lunes 18 de marzo, sí, cómo no, 18 de septiembre del 2023. Yo me fui, sí, No tener tiempo. sí, y me fui al día de la expropiación petrolera, el 18 de marzo. Exacto. Entonces, este 18 de septiembre, justo después de la celebración de las fiestas patrias, les damos esta bienvenida con gusto y decía hace un momento en vivo, retomando la línea de trabajo que ya desde semanas anteriores nos propuso la doctora Heiser y que es sobre texto de la celebración de nuestro México y en ese sentido retomar los principios, los valores que nos dan sentido patrio. Exacto, sentido patrio. Sentido patrio. El sentido, el sentimiento de pertenencia a esta bendita y hermosa tierra que es nuestro México, nos sirve de contexto para también simultáneamente lanzar el trabajo que corresponde a retomar los fundamentos del psicoanálisis y lanzarlo así con una pregunta. ¿Qué es el psicoanálisis? Que no son los fundamentos. Que justamente el psicoanálisis está más allá de los fundamentos. Ayer que platicábamos, digamos, que ahora está con nosotros el psicoanalista Alexandro Simancas, me decía, pero Silvia, es que es importantísimo el asunto de la episteme, de la epistemología. Y yo me quedaba reservada y callada, porque decía, si Freud, cuando llegaba alguien, bueno, que llegó alguien y le dijo, quiero formarme como analista, lo acostó en el diván. Entonces, no son los conceptos, no son los fundamentos, no son los preceptos, es la experiencia, la vivencia. Vívalo, y después viriguamos. Eso no quiere decir, y ayer estábamos discutiendo precisamente, la urgencia y la necesidad de una concepción epistémica, ¿sí?, de la teoría, de la teorización freudiana. Bueno, eso nada más porque hay que moverse, hay que animarse, hay que interrumpir, hay que romper las reglas, pero no para pervertirnos, sino para crear. Así es, doctora. Y entonces, en la línea del comienzo de la entrada del programa, y como bien usted lo menciona hace un momentito, tenemos el día de hoy, la compañía está con nosotros del psicoanalista Alexandro Simancas, a quien con mucho gusto saludamos en este momento. Hola a todos, es un gusto para mí estar en este programa. Y venga, adelante. De esa misma forma está en Pachuca nuestro querido colega Óscar Hernández. Hola colegas, muy buenas tardes ya. Sí, muy emocionado, muy entusiasmado de escucharlos, de estar en la conversación con ustedes y sobre todo en esta sorpresa de darle continuidad al trabajo de este mes, como bien le dijeron, del mes patrio, y lanzar nuevamente la pregunta de qué es el psicoanálisis. Y me queda mucho lo que hemos venido estando
desarrollando, venido trabajando de qué es el psicoanálisis o la historia del psicoanálisis en México. Entonces, bueno, les cedo la palabra y nuevamente con el entusiasmo de escucharlos y estar con ustedes. Muchas gracias, Oscar. Y decir que también aquí en el Centro de Investigación, en Mesa Redonda, estamos el grupo de analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Valeria Reyes, Patricia Aguilar, Gabriela Dartis, Ivette Peval, Anabela Solano, Misael Montes de Oca y, por supuesto, Giselle Mendoza, claro está, en los controles. Sí, Porque nuestra queridísima Mayra es la que nos auxilia con mucho cariño, con mucho afecto en la radiodifusora, en los controles de la radiodifusora. Ahora tuvo un percance familiar, digo percance porque cuando nos dicen que van a operar a nuestra mamá de lo que sea, sí, verdaderamente todos los deseos inconscientes de que ojalá no se muera. Bueno, es una manera dulce, pero en realidad mucho de la angustia que produce que nuestra madre entre a una sala de operaciones es que nuestro deseo inconsciente se realice, es decir, que se muera. Vaya asunto de lo que se hace cargo el psicoanálisis y por lo tanto lo que sostiene el psicoanalista en su escucha. Entonces, pues sí, así estamos. Bueno, pues tenemos que arrancar y tenemos verdaderamente una señora trifulca que armar entre nosotros, porque ayer precisamente nuestro compañero ahorita, no es colega de nosotros, pero es un compañero en el quehacer, en el pensamiento del psicoanálisis, me decía Alexandro Simancas, me decía, los detractores principales del psicoanálisis, tú lo sabes, somos, se incluía, somos los psicoanalistas. Entonces, a mí me parece que si estás de acuerdo, Alexandro, empezaríamos contigo, empezaríamos con esta propuesta tuya de que no hay un detractor del psicoanálisis más eficiente, más capaz que el psicoanalista. Así es, definitivamente. Y estos psicoanalistas que fundamentalmente han sido formados por las grandes instituciones psicoanalíticas y que finalmente se cierran precisamente a la vivencia del inconsciente, sustituyéndola por la verborrea conceptual, por los recorridos académicos, por la subida en el escalafón de X o Y institución psicoanalítica, en donde se pierde totalmente el espíritu freudiano. El filo de la verdad cortante que develó Freud en ese encuentro con lo real en el análisis queda totalmente recubierto por conceptos, por verborrea, ¿sí? Por este afán de hacer del psicoanálisis, en el mejor de los casos, una filosofía y en el peor de los casos, una ideología más que se suma al mundo psi, que se encuentra polulando por todos lados. Sí, es verdad. Es verdad, a mí me hace muchísima gracia lo que dice Alexandro. ¿Por qué me hace gracia? Bueno, pues porque él lo está todavía procesando y padeciendo. Yo ya lo padecí, yo ya lo procesé y yo creé un centro, que es este Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, justamente para decir que el psicoanálisis no es argentino, no es francés, no es inglés, no es neoyorquino, no es tampoco mexicano. El psicoanálisis surge precisamente en lo que un día una mujer le dice a Freud en una circunstancia particular.
Y él escucha a esa mujer no como psicoanalista, sino como neurólogo. Porque él deja muy claro que él va a hacer una psicología para neurólogos, pero partiendo desde lo normal, desde lo que es normal en la dinámica psíquica, no desde la patología, que esa es la psicopatología de su época, de su tiempo, que todo era, digamos, un mal, una enfermedad. Entonces, él se compromete como neurólogo a proporcionarle a los neurólogos una psicología de lo normal, es decir, de un excelente funcionamiento entre lo psíquico y el sistema nervioso central, por supuesto. Y bolas, que ahí va. Yo creo que en algún momento cuando dijo, tendré más cuidado en volver a abrir las puertas del infierno que he abierto y que he pagado con creces ese atrevimiento. Y bueno, sí, indudable que eso estuvo sostenido por Freud hasta el último momento en donde ya estaba muy diezmado, muy acabado, y sin embargo tenía el entusiasmo de un trabajo que le habían propuesto para llegar a hacer. Afortunadamente para él, lo alcanzó la muerte. Pero acuérdense que Freud no murió por una situación orgánica, sino Freud dijo, esto ha perdido el sentido. Y le dice a su doctor, usted quedó de ayudarme cuando llegara el momento. ¿Cuál momento? Cuando mi vida, que es el psicoanálisis, dejara de tener sentido. Era tal la intensidad del dolor, ¿sí? Porque, bueno, atravesaba el trigémino, ¿sí? Que dijo, ya no. Porque como no tomaba analgésicos, se aguantaba el dolor, como ve, Misael, se aguantaba el dolor del cáncer en la mandíbula, que se lo devoró. Finalmente se lo devoró. Entonces, por eso digo, afortunadamente llegó la muerte para él, pero por decisión propia. ¿Y qué trascendencia nos deja? Nos deja una trascendencia de lo que sostiene mi vida es esta pasión por esta psicología para neurólogos, porque nunca dejó de pensar en una psicología para neurólogos. ¿Sí? Es lo que me sostiene. Ya no tiene sentido porque el dolor del cáncer de mandíbula me vence. Ya no tiene sentido. Estoy vencido, ahora sí, por la ley orgánica. Ya el sostenimiento psíquico que podía yo tener del entusiasmo del trabajo que me acaban de proponer, ¿sí? No tiene sentido. Ya no tiene sentido. Deme la inyección. Entonces, Freud, sí, pidió una inyección. Ahora, no como Néstor Brownstein, ¿eh? No, 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 no. No, 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 porque él también usó una inyección para despedirse de este mundo, es lo mismo. Sabemos muy bien que la singularidad es lo más exquisito que se sostiene en la clínica psicoanalítica. Pero bueno, yo a mí verdaderamente me emociono y entonces, por eso siempre me sacaban de la clase. ¿Sí? Por eso. Por perico, porque me gusta hablar. Bueno, entonces, ¿les parece bien que ceda yo la palabra al entusiasmo de alguno de ustedes?
primeros detractores. Ajá. Principales detractores. Eso es, sí, eso es precisamente, ese es el lujo que podemos darnos los psicoanalistas. Ahora bien, lo que nos decía nuestro compañero ahorita de Alexandro Simancas es la verborrea, ¿sí? Ay, la verborrea de las instituciones prestigiadas es verdaderamente como en el monje cuando se tiene que castigar a sí mismo por sus pecados sexuales con un látigo terrible. Así es la verborrea psicoanalítica entre psicoanalistas. Va uno a ciertos congresos en la expectativa y en la esperanza de encontrar la novedad, la producción, el enigma, el problema, cómo lo solucionó tal o cual eminencia psicoanalítica, y uno se duerme. Una repetición al infinito, pura verborrea. Y ahí estamos haciendo máscara. ¿A qué me refiero? ¿A qué carambas vamos a los congresos si el porcentaje mayoritario de la producción, en el caso de la orientación lacaniana específicamente, ¿sí?, se ha convertido en una repetición al infinito de lo mismo? Ya lo pintan de rojo, ya lo pintan de verde, ya lo pintan de blanco. Eso es por el mes patrio, ¿sí? ¿Ok? Ya le ponen un águila, digamos, representativa. Ya está esa fantasía imposible. Un águila parada en un nopal. Bueno, eso es imposible, pero es la fantasmagoría mexicana. ¿Sí? Sí. Un águila parada en un nopal ya aparece. No hay manera de que un águila, y nada más el tamañote de un águila, se sostenga en una nopalera, en un nopal, ¿sí? Y además devorando una serpiente. Bueno, si de ahí no entendemos lo que somos los mexicanos, bueno, no hemos entendido nada. ¿Sí? El psicoanálisis en México tiene muchas propuestas de cómo debiera ser. ¿Sí? Ahí nos estaba platicando, ¿verdad? Nuestra colega aquí, Valeria Reyes, de que ella tuvo la oportunidad, en su entusiasmo de buscar qué es el psicoanálisis, se topó con una tesis de una psicóloga que fue, digamos, respaldada por dos psicoanalistas lacanianos, porque ellos no siguen orientación lacaniana, no, porque esa es la propuesta de Miller, ¿sí? Sino ellos son lacanianos. Ajá. Sí, estos dos psicoanalistas le dan una entrevista a ella para poder hablar de la historia del psicoanálisis en México y de cuál ha sido la problemática del psicoanálisis en México. Entonces, la conclusión a la que llegan los tres, porque son estos dos psicoanalistas, que uno es de la École
y el otro es de los fundadores, de los primeros extranjeros que vinieron a México a hablar de psicoanálisis. No son los que lo traen porque el psicoanálisis ya tenía presencia en México a la llegada de ellos, pero que ellos dos lo que dicen es que en México no hay quien forme psicoanalistas. Porque no hay formación. Porque no hay formación, que lo que hay es una transmisión de un saber, pero que ese pues para nada es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis se vive, es una vivencia, no tiene que ver con el saber. Pero que, digamos, la problemática que encuentran en México es que no hay formación. Ahora, yo tengo que decir ahí que en estas historias del psicoanálisis en México, si él no está, ¿no? Entonces eso me parece muy importante porque no es tomado en cuenta, porque algo genial de Ciel es que es tomado en cuenta como algo, pues sí, como enigmático solamente, ¿sí? O se habla bien, ¿sí? O se habla así como algo extraño, a veces dicen que es ortodoxo, a veces dicen que Ciel es donde se transmite un psicoanálisis muy rudo, una serie de cosas con las que circula Ciel, ¿sí? Pero que en estas historias que han hecho del psicoanálisis no toman en cuenta a Ciel, ¿no? Y a mí me parece algo importante porque en Ciel hay formación, ¿no? Y hay una formación freudiana en relación a lo que decía la doctora hace un momento, de que alguien que llegaba con Freud a querer saber del psicoanálisis, Freud le decía pase al diván. Y nosotros hacemos lo mismo. Es decir, cuando hay una solicitud de formación, ajá, el candidato escribe una carta de motivos, cuáles son los motivos para devenir analista. Y claro, pues es el yo. Ay, ni modo que ahorita nos hagamos bolas con que lo que va a escribir el candidato supuesto, ¿sí? No va a ser desde el yo. Y más si es, digamos, un requisito para entrar al centro. Ajá. Pero hacemos lo mismo que Freud. Es decir, abrimos la posibilidad de que lleve a cabo un análisis personal con quien quiera, no como en algunas instituciones que se limitan a que sea un analista de la institución. Eso habla, digamos, de una forma de poder, ¿no? De poder político. Usted se analiza, pero con uno de los nuestros. Ahora, eso de que no hay formación es un equívoco. ¿Sí? Justamente la Asociación Psicoanalítica de México ha sido la primera institución psicoanalítica en el país y ha dado siempre formación de psicoanalistas. Tiene su forma de concebir la formación de un analista, que desde la visión de Lacan, ¿sí? Pues es un desplazamiento del inconsciente freudiano y un favorecimiento desde la pedagogía que crea Ana Freud en Estados Unidos. Que eso pues pudiera ser no una formación de psicoanalista. Pero entonces vienen todos los ejercicios de poder. ¿Y por qué no habría de ser una formación de psicoanalistas, la de APM, Asociación Psicoanalítica de México? ¿Por qué no? Si lo hacen de buena fe y en un convencimiento. Luego se volvió eso en México una lucha de poderes. Llegaron los argentinos que se formaron, digamos, en el avión, como lacanianos, y órale, a vender muéganos, porque aquí carecen, son muéganos, pero aquí carecen de la teoría del muégano. Entonces se las vamos a dar. Y llegaron los argentinos, con una idea de que nos iban a enseñar Lacan, y definitivamente en los años de 1973
había salido una publicación en siglo XXI que se llamó Lectura estructuralista de Freud. El estructuralismo en auge. Y eso de que no hay formadores de psicoanalistas es falso. ¿Sí? Es como decir que no hay brujos en México. Es más falso que hay brujos y hay brujas, ¿no? Hay limpios. Y está vigente toda esa concepción, ¿sí? Prehispánica, y la religión de los españoles, los mexicanos, la convirtieron, ¿sí? En algo completamente adecuado a su fe y a su creencia. ¿Sí? Entonces, no hay nada más maravilloso que hacerse una limpia. ¿Por qué maravilloso? Ay, bueno, pues porque ahí se juega lo definitivo, lo auténtico de un ser humano, que es que la sugestión. Entonces, cuando el ser humano se autosugestiona de algo, resulta, se da. Bueno, el psicoanálisis pues va a tener que luchar en contra de la sugestión que es propia de los seres humanos. Me lleva patas de cabra. Ahora éntrenle a ver si son tan machines. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a resolver? A ver qué nos dicen por allá, nuestro querido Simanquitas, porque Me ya sí le digo gustaría, me gustaría que ahondáramos precisamente a partir de la dificultad de superar la sugestión, comentando y compartiendo precisamente algo de lo que platicábamos ayer, Silvia, Sí. respecto a la dificultad, a la enorme dificultad que ya era evidente para Freud, para la transmisión del psicoanálisis. ¿Sí? Haciendo esa serie clásica que decía los imposibles, la imposibilidad de la medicina de curar al otro, la imposibilidad de la educación, la imposibilidad de gobernar y la imposibilidad del psicoanálisis. Porque definitivamente, no es por mala fe el que los psicoanalistas seamos los primeros detractores del psicoanálisis. Sencillamente obedece a la inercia del aparato psíquico, a no querer reconocer eso insoportable que nos devela la experiencia freudiana. ¿Sí? Entonces nos sugestionamos, nos podemos sugestionar pensando que estamos haciendo un psicoanálisis o que somos psicoanalistas, cediendo al sueño al que nos introduce, al letargo al que nos introduce, las maromas conceptuales que pueden ser muy interesantes, que definitivamente pueden ser muy enriquecedoras desde una perspectiva epistémica, ontológica, de la historia de las ideas, etcétera, pero que definitivamente no son el núcleo de lo que se trata en el psicoanálisis. No es otra cosa que lo enigmático. Y nuestra colega Valeria Reyes, resulta que hoy llegó con una emoción extraña que nos empezó a dar envidia, ¿sí? Porque a ella había leído algo y dice, y lo leí todo. Ah, caray, eso humilla, eso duele. Lo leí todo. Y uno dice, ¿quién? ¿Qué habrá leído? Todo. Inmediatamente, ¿qué tal el narcisismo? Nos sentimos ignorantes y amenazados. ¿A poco no? Ignorantes y Claro. amenazados. A ver, Valeria, cuéntenos. No, estoy feliz porque lo leí todo. Bueno, le cedo la palabra. Sí, es que, bueno, eso es un efecto de sugestión. Cuando yo decía lo leí todo, era porque yo quería encontrar lo que no estaba diciendo Freud, y bueno, no lo encontré porque no tenía que estar escrito, evidentemente, sí, sino que ya es en la vivencia, sí, precisamente de lo que yo me doy cuenta es que se trata de lo enigmático. Pero justamente, bueno, en la línea que vamos, en relación a lo que Alexandro decía, de eso insoportable o esa dificultad de transmitir el psicoanálisis, a donde a mí me mandó eso es a la vivencia que yo tuve cuando vine a la entrevista en Ciel, que para mí fue escuchar algo que en ese momento yo no podía dar cuenta de qué,
pero que yo pude decir eso es lo que yo quiero. Y que ahí creo que no hay una dificultad en la transmisión, sino es cómo el psicoanálisis impacta, Penetra. penetra y que uno queda marcado y que creo que pensar, por ejemplo, lo que yo leía en esta tesis de que se necesita alguien que forme, es pensar que los psicoanalistas estamos en rebaño y necesitamos quien nos pastoree. Bueno, parte de la formación en Ciel y que la doctora nos transmite es que uno pone su deseo en juego. Y lo que siempre está en juego en la formación, al menos en Ciel, es cómo uno va a llevar a cabo su propia formación, porque en la formación, al menos en mi vivencia en Ciel y en la transmisión que tenemos, es que ahí es donde uno solo es el que decide de qué manera lo va a llevar a cabo, de hasta dónde quiere llegar, qué es lo que lee, qué es lo que va a poner en juego de él. Entonces, creo que en ese sentido, si hay un problema en la transmisión, ¿sí? También tiene que ver con el deseo de la persona que quiere devenir analista y cómo lo pone en juego. Es decir, no es la responsabilidad de un otro que es el que va a enseñar, ¿no? Precisamente en esa idea de salir de lo sugestivo, pues el psicoanalista fractura eso, fractura la sugestión. Yo leía en todo esto que fui a leer, que Freud dice que la posibilidad de sugestionarse tiene que ver con la sugestibilidad del sujeto. Y eso viene, digamos, en eso enigmático de que hay personas que son sugestionables y hay personas que no. Pero también Freud dice que en el estado de hipnosis, las personas no lo dicen todo, sino que reservan cosas. Y Claro. precisamente... Ni creas, mi ajá, alma, ni creas. él Sí. decía, hay que arrebatárselos, ¿no? Entonces, genial, porque le decía, cuando estaba la mujer, porque habla de muchos casos, ¿no? En estado hipnótico, que la mujer no contestaba y le decía, bueno, usted lo va a recordar esta tarde cuando esté en el jardín. Entonces decía, había que arrebatárselos. Y sí, efectivamente, la mujer ya despierta, ya no está en estado de hipnosis, lo recuerda en el jardín. Pero en Psicología de las Masas, Freud dice que él renuncia a la hipnosis porque le parece un acto de injusticia y de violencia en contra del sujeto. ¿Sí? Bravo, Sí. bravo. Ahora bien, Claro. mi queridos Simanquitas, cuántos abusos sabemos precisamente de psicoanalistas en relación a tratar a sus pacientes a partir de la sugestión, y a partir de la sugestión, y a partir de la sugestión, y los hacen dependientes. Por eso en una época se corrió la voz, ay no, en primer lugar, el psicoanálisis dura muchos años. Y en segundo lugar, te haces dependiente de tu analista. Y después no das un paso si no le preguntas a tu analista. Ajá. Bueno, más claro, el cómo se había extendido la sugestión, que definitivamente es Totalmente. un abuso de parte del analista para que el otro sugestionado, ¿sí? Pueda pagar a veces costos altísimos por sesión y sesión. Pero sí hay formación de psicoanalistas en México y puede ser a partir de la sugestión. Claro. Y ahí vamos. Actualmente, en muchas instituciones se dice, bueno, pero ¿dan algún reconocimiento por la formación del psicoanalista? Claro que sí. Sí. Claro que le damos conocimiento, le decimos colega. Y una sugestión, doctora, una sugestión que, de la que se pretende estar exorcizado porque se sigue al pie de la letra, ¿sí? El protocolo lacaniano de moda o el protocolo de la teoría que polula en las grandes, ¿cómo se llama? Beatitudes psicoanalíticas.
Me acuerdo, por ejemplo, de estos rituales que había de que en la IPA, sí, sí, seguramente lo recuerdan, donde no se podía saludar al psicoanalista, donde el psicoanalista se tenía que vestir siempre igual, donde el psicoanalista tenía que hacer una serie de cosas totalmente ridículas. Y si nosotros pensamos que eso ya desapareció, no, sí, sigue, pero de No, otra manera. Con estos psicoanalistas lacanianos, la mayoría de ellos, que creen que el silencio, que no pagar, que no hacer uso de la palabra, va a operar automáticamente y va a llevar al analizante a resolver sus problemas. Ya lo decía Lacan, el psicoanalista paga con su palabra, pero hay psicoanalistas lacanianos que en esta actitud de hacerse el muerto no intervienen absolutamente nada en lo que dice el analizante y este sale más perdido de cómo entró del consultorio, ¿no? pero salen felices y manquitas, salen felices, porque Claro. ese estar perdido es un descanso en relación a la ansiedad que produce lo que había descubierto nuestra colega Valeria, Mm. que es enigma. Ujú. Y el enigma es tratado por Freud como aquello que tendrá que irse disolviendo durante el tratamiento, pero que se mantendrá al final del tratamiento, porque bueno, Lacan en eso fue muy firme, había que llegar a trabajar y a tratar el final de análisis. Bueno, Mm. el final de análisis, cualesquiera como se utilice, ¿sí? Hay un momento en que el encuentro se termina, pero el enigma continúa. Y continúa el enigma porque nada sabemos de la muerte y nada sabemos de la sexualidad. Son atisbos los que nosotros, digamos, podemos tener al respecto de la muerte y de la sexualidad. A la hora, digamos, en que un hombre llega a una experiencia inédita llamada vulgarmente orgasmo, que bueno, la palabra no alcanza, pero cuando un hombre llega a una experiencia inédita de placer, se llama enculamiento. Incula, ¿sí? Y no saben ni qué onda le pasa, ni cómo le pasa. Mandan al demonio, ¿sí? A la familia, a los hijos, al prestigio, al dinero, a lo que sea. Él ha encontrado, tiene un encuentro inédito con una experiencia de placer y no lo va a abandonar. Que no es la experiencia, digamos, del alcohólico, ¿eh? No, no confundir. Mm. Y no es tampoco la experiencia del adicto, tampoco. No es el relajamiento que produce el fentanilo. No va por ahí. Es alcanzar una experiencia inédita de placer. Y escojo, como buena freudiana, escojo a Freud en el caso de los hombres. ¿Por qué? Porque es la sexualidad segura. ¿Sí? Justamente uno de los problemas que tenemos en la clínica es que las mujeres nunca hablan de ese otro goce que tiene la sexualidad femenina. Y como no hablan de ello, bueno, pues entonces inventamos, ¿sí? Goces femeninos, los goces de lo femenino, ¿sí? Y uno de los goces femeninos se convirtió en un discurso de género. Vean nomás, qué genial, ¿no? Ahora todos estamos atravesados por el discurso de género. Sí. Y tenemos que decir los psicoanalistas, bueno, es un goce femenino. Y no podemos negar que es un goce femenino. Oiga, pero pues produce unos efectos medios extraños. No. La sociedad, como esté estructurada, tiene la posibilidad de soportar al criminal más grande que ha habido, digamos, en nuestra historia, no de nuestro país, sino en el caso de Chile, con Pinochet.
Y el caso de Pinochet se estuvo discutiendo de que era salvador de Chile y asesino de los chilenos. Las dos cosas simultáneamente. Si eso no nos da claridad de cómo la sociedad puede sostener esas contradicciones, y por años, ¿cuánto tiempo gobernó Pinochet en Chile? ¿Sí? Porque aquí, digamos, toda la historia de Benito Juárez, finalmente, aunque este anduvo, digamos, ahí en su carricoche descarriado, y se iba para allá y para acá para que no lo alcanzaran y no lo encontraran, bueno, no es lo mismo que el asentamiento de Pinochet en Chile. Y que ha sido verdaderamente siniestro la posibilidad de dividir a la sociedad, pero cómo la sociedad contiene lo anacrónico, lo opuesto, lo imposible. Ah, pues lo sostiene. Entonces tengamos fe. La sociedad es fuerte. La sociedad puede tener a muchas y diversas formaciones de psicoanalistas y dentro de esa diversidad de formación puede haber verdaderamente seres extraordinarios que se dediquen a la clínica psicoanalítica y que nunca sean reconocidos porque no lo son, pero son esos personajes que verdaderamente sostienen al psicoanálisis, aquellos que son los desconocidos. Es muy paradojal, ¿no? Es muy paradojal, porque cada vez que surge un héroe del psicoanálisis, ay, nana, uno dice, chin, Pinochet. Ajá. Ya tenemos un Pinochet psicoanalítico. Uh-huh. Entonces, bueno, cedo la palabra. Sí, Misael, ¿qué quería usted gritonear? Hace un momento ya iba a entrar también en cómo salir de la sugestión o fracturar más bien la sugestión, ¿no? Pensaba en lo que nos ha transmitido, doctora, de ser herejes. Ah, claro. ¿No? Es decir, finalmente no vamos a poder evitar que pueda haber toda esta verborrea, como lo decía Alexandro, en relación al psicoanálisis, ¿no? Pero pensaba en que el ser herejes también inicia desde el análisis del analista, ¿no? Ahí donde uno vive que puede retroceder frente a lo que se va develando en su propio análisis, ahí puede crear, ¿no? Ahí puede crear algo, pues para seguir avanzando si es que hay una pasión, ¿no? Si es que hay pues, pues lo voy a decir así, un deseo de saber más sobre Sí. eso que me comanda, ¿no? Ajá, Que lo ignoro, sí. pero me comanda, lo ignoro y me comanda. Entonces, pensé por un lado en estas nuevas creaciones que podemos hacer cuando estamos vivenciando nuestro propio análisis, pero también ya, digamos, al salir al mundo y enfrentar esta verborrea, esta Ajá. repetición, eh, digamos, si uno como analista ha creado en su análisis algo consigo mismo, pues evidentemente que no va a ir en pos de la repetición. Me refiero a nivel del discurso, ¿no? De Claro. hablar del psicoanálisis, de tomar la palabra de los analistas y repetirla al infinito. No sería, digamos, propio de quien se ha analizado y ha creado algo en su análisis. Sobre No todo cabría, que, diría, ¿no? claro, sobre todo que tenemos el ejemplo de Freud. Exacto. Freud, de su sueño de la inyección de Irma, descubre en él el deseo inconsciente que tenía de que fuera el otro el responsable del horror que producía esa garganta. No, 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 no. Sí. A ver, que me traigan a Lacan y que me digan con qué sueño o con qué experiencia, digamos, de él creó el significante. Pues no, ¿verdad? Bueno, ese es el problema con que un hombre se haya comprometido en rescatar al psicoanálisis a partir del giro lingüístico
y lo mete en un berenjenal que verdaderamente ha provocado que Lacan diga, cierro la escuela. Y cierro la escuela porque fracasé, porque es un verdadero fracaso. ¿Sí? Es, ahora sí que por misericordia de Lacan, que le deja la herencia a Jacques Alain Miller. Pero sabemos que después, digamos, de la muerte de Lacan, el psicoanálisis, en el desarrollo, digamos, francés del psicoanálisis, es Jacques Alain Miller. No es Lacan, no es Freud, ¿sí? Y tenemos que aprender a digerir semejante mazorca, ¿sí? Ah, sí, porque a nosotros nos toca digerir el maíz, no el escénico, el blanco, el original, o el pinto, o el morado, o el rosa. Bueno, hay una variedad enorme de maíz en México, ¿no? Entonces, pues se sostiene la herencia que pasa, digamos, a Jacques Alain Miller y nace la dilucidación de Lacan. Ahí vamos, como estúpidos. Ay, sí que me dilucidé. Sí, por favor, a Lacan, porque no entiendo ni madres. Ajá, pero ahí vamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Ah, bueno, porque lo dice Freud en el chiste y su relación con el inconsciente. Todo aquello que no sea pasar por un costo de energía libidinal, ay, lo aceptamos con gusto. Ajá. Entonces, yo soy a ver, ayúdenme, Dilucidador de Lacan. Ajá. Ay, qué bueno, qué Buenos Aires, buenos vientos, festejemos, echemos vivas y globos. ¿En dónde? Pues en el Zócalo, ¿no? Porque ahí es donde se hacen estos festejos. ¿Y qué ha pasado? Que se perdió la ética lacaniana cuando él tomó la decisión de decir, he fracasado y cierro la escuela. Ahí hubiera sido verdaderamente la trascendencia del acto de Lacan. Ah, no. Hubo un heredero. Y ahí vamos, ¿no? Bueno, ¿qué más, queridos compañeros? Sí. Yo quisiera hacer un comentario en relación con todo lo que han venido comentando y trabajando, doctora, porque usted en nuestra formación nos ha transmitido que no usemos la teoría justamente para tapar eso que descubrimos, pues cada uno en nuestra vivencia analítica, que justamente es lo que encontramos, ¿no? Mediante el método psicoanalítico, pues ya en clínica. Entonces, al usar la teoría en esta repetición al infinito, estamos obturando ese descubrimiento que realmente es lo trascendental en cada uno de nosotros. Eso era lo que quería comentar, doctor. Y que me parece que la doctora, muy rápidamente en el programa de hoy, fractura justamente esa postura, esas posiciones, cuando en la presentación que iba haciendo yo en la misión del día de hoy, pues justamente al nombrar los fundamentos, y me doy cuenta por cómo me lo señala la doctora, que es por la forma como lo estoy haciendo, que es un recurso en el cual yo me estoy soportando. Y lo hago de una manera que parecería incuestionable. Es decir, como se trata de los fundamentos, parecería incuestionable. Pero justamente, y aquí nos dimos, todos lo vivimos, en cuanto lo nombré, la doctora fracturó eso. Y entonces me llevó al punto de, como decir muy rápida y sencillamente, no se sostengan los fundamentos. Y decir también el psicoanálisis no son los fundamentos. Es decir, es ponernos siempre en el vacío
vivencialmente de la creación y del esfuerzo de decir cada uno en nuestra creación qué es el psicoanálisis. Claro. Bueno, tengo una noticia que acaba de detectar Giselle y que ella quiere comunicarlo a nuestros radioescuchas porque ella tiene la sospecha de que se trata de un fraude. Sí, sí, gracias, doctora. Es un comentario que aparece. No lo lea, nada Ajá. más. Es un Ok. comentario. Es un comentario que aparece en los comentarios del programa de radio. Por eso nos hacemos cargo de comunicar a nuestros radioescuchas que no vayan a caer en la finta de esta dádiva. Proponen una dádiva, ponen unos datos de contacto y anuncian una nacionalidad francesa. Es importante que no hagan caso, por favor, pero sobre todo, pues justamente en la línea de lo que veníamos trabajando al respecto de los algoritmos, pues la misma página de Facebook ha detectado ya que hay una relación con Francia, que hay una relación México-Francia por los programas de radio con nuestra colega que tenemos en Francia. No quería decir el nombre ahorita para no dar datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de estas propuestas, sobre todo de aquello que se aparece como una línea fácil a la satisfacción pulsional, que es la base en la que se soportan este tipo de fraudes, en donde te van a ofrecer un dinero que te cae del cielo. No creamos en ese tipo de cosas. Para nosotros es una responsabilidad muy importante, dado que está el comentario en nuestro perfil. No sé si la doctora prefiera que borremos el comentario porque tenemos esa posibilidad. No, sí, urgentemente hay que borrarlo para evitar que cualquiera de nuestros radioescuchas crea que si él está promoviendo precisamente este fraude. No, es un fraude. Entonces, bórrelo, definitivamente, bórrenlo. Y no caigan en este tipo de propuestas, también, digamos, ejecutadas. Y bueno, tenemos que dedicar un programa a los famosos algoritmos. ¿Sí? Porque claro. se supone que la omnipotencia del algoritmo, la omnipotencia, no puede ser otra que precisamente la posibilidad de la nueva forma de sugestión en el siglo XXI, el algoritmo. Así es, doctor. Y pues tenemos que dedicarle un buen espacio al algoritmo porque si no estaríamos fuera de la jugada. Ahorita tomaron nuestro espacio precisamente para cometer este fraude. Entonces vamos a sacarlo inmediatamente, aunque ya les avisamos que nosotros no favorecemos ese tipo de cosas. Bueno, ¿quién da más? Yo, doctora. Sí, cómo no. Comentarles que la formación en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos no pasa, pero no pasa por la teoría, pero no quiere decir que nada más decimos como en la asociación libre, todo lo que creemos en psicoanálisis, sin tener claros los fundamentos. No, trabajamos duro en los fundamentos. Sí. Trabajamos muy fuertemente en pensar los fundamentos, en primero conocerlos, después trascenderlos. ¿En dónde? En la vivencia clínica. Sí. Eso es lo que sí es la formación del centro. Justamente es la formación del centro. Como ahorita me hizo recordar, doctora, las conversaciones que tenemos por los días, por ejemplo, en septiembre, ¿qué es lo que estamos trabajando? Viene ya más cercanamente que tenemos que ir pensando en nuestro trabajo al respecto de los monstruos al diván. En esas conversaciones damos cuenta, y bueno, nos los aclara muy bien la doctora, ¿sí?
cuál es la participación de uno en ese, jugarse uno en la transmisión del psicoanálisis, en la transmisión de estas conversaciones y no estar en la repetición de los fundamentos, de los conceptos. Es decir, si uno no tiene realmente impregnado el psicoanálisis en uno, en los huesos, en donde podamos ponerlo, pero uno se la tiene que creer. Es decir, uno tiene que crearse y creerse psicoanalista. ¿Y qué es ser psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos? No es la repetición, es jugarse y estar en esa pasión constante, en esa creación del psicoanálisis en nuestro diario vivir, no sin la clínica. No, pues justamente el diario vivir de un psicoanalista no es la teoría. Exacto. El diario vivir de un psicoanalista es enfrentar, lo dice muy lindo Lacan, lo real. Me gusta más lo que descubrió, digamos, Valeria, el enigma. Enfrentar el enigma. Porque bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Aunque sepamos que es Pancho, nuestro analizante, o María, no importa. Lo que va a decirnos, lo que nos va a presentar es un enigma. Somos verdaderos jugadores. Parece que no nos escuchan. Con el enigma. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es a lo que nos dedicamos. A enfrentar una situación enigmática día con día. Y bueno, ¿cuál es la paradoja? Somos felices por hacerlo. Ay, bueno, válgame Dios y María Santísima. Bueno, ¿cómo andamos en tiempo? Es la 1 de la tarde, doctora. La 1:05. Bueno, y no hemos escuchado las otras voces. Sí, doctora, ahorita justo en lo que abre sobre la felicidad, en encontrar la felicidad en esa situación, en eso enigmático, pues es paradojal. Yo ahorita lo estaba pensando desde el inicio de la transmisión, cómo en esa crudeza del psicoanálisis, en eso que el psicoanálisis devela y que a uno le es impactante, sencillamente puede ser una posibilidad. Huir puede ser una posibilidad, tal cual, echarse a correr y no enfrentarse a aquello de lo cual el psicoanálisis descubre en uno. Y la otra es apostar a dar un paso y hacer de eso una felicidad. Sí. Eso es lo que, pues sí, lo que rompe completamente. Y en esta situación me gustaría introducir algo de la sugestión de cómo es posible que sí puedan haber sujetos que puedan sugestionar a otros, pero que hay algo muy importante que usted dijo al principio, doctora. ¿Cómo puede haber sujetos que se autosugestionen? Y de esa manera lograr, esto ya lo estoy pensando yo, de esa manera lograr ya un tipo particular de satisfacción. Bueno, pues ese es el enigma. Bueno, pero ese es el enigma. La sugestión es algo que es constitutivo. Sí. Es decir, eso aparece. Freud dice que no hay noticia de esa posibilidad en el recién nacido, pero que eso se va a manifestar en cuanto haya un hermanito. Y que ahí sí se va a ver inmediatamente la posibilidad de la sugestión en relación a cómo el niño va a entrar en una rivalidad por el por el amor de la madre. Una rivalidad, amor. Todos de alguna manera, en algún momento,
en nuestro análisis personal, enfrentamos esa rivalidad a muerte si somos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el último hijo de esa madre. No importa. Y no importa qué tipo de madre sea. Si es prostituta, alcohólica, marihuana, si es una santa, si es verdaderamente la mujer más limpia del mundo que nos tortura, en fin, no importa, no importa. No es con esa madre con la que nos relacionamos. Nos relacionamos con la madre que cada uno de nosotros construimos de esa mujer de carne y hueso. ¿Sí? Entonces, en algún momento en nuestro análisis personal tendremos que enfrentar, ¿sí?, el deseo de muerte hacia los hermanos. Eso no quiere decir que no haya también amor entre los hermanos. Sí, eso es lo paradójico, doctora, que es simultáneo. Una relación de un amor-dio con esa intensidad. Sí. Definitivamente. Como no hay contradicción en el inconsciente, entonces podemos armar el amor-dio, ajá, y divertirnos con que pasamos de una situación de amor a una intensidad de odio. Y de una intensidad de odio a una intensidad de amor. Es decir, ahí está. Nos paseamos a nosotros mismos en esa posibilidad de la no contradicción. Entonces, como no hay contradicción en lo psíquico, pues a Lacan se le ocurrió que podíamos entender mejor esta elasticidad en la topología. ¿Por qué? Porque los cuerpos se pueden distorsionar en su forma gracias al principio elástico de elasticidad, ¿sí?, en la forma de los cuerpos geométricos. Genial, ¿no? Genial. Es el Lacan. A mí me cae bien. A mí me cae bien. Realmente hizo cosas muy complejas, muy difíciles de entender, ¿sí?, pero que finalmente él se comprometió a poner en el giro lingüístico la condición de que el psicoanálisis como vivencia podía ser, digamos, representado, ajá, en ese giro lingüístico. Y ahí nos metió en una bronca, porque si en algo fue serio Freud, fue filosofía, no, ¿eh? Y miren que él amaba la filosofía, pero filosofía no. Y entonces Lacan dijo, ay no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a meter la filosofía, pero para enredarnos con ella y diferenciar y distinguir lo que el psicoanálisis es, y el psicoanálisis está a 1000 años luz de ser una filosofía. Pero bueno, en esta tesis que usted estuvo leyendo, resulta que la psicóloga que hace esta tesis, ella cree que una salvación para la formación de los analistas es que nos formemos como filósofos psicoanalistas. No, bueno, no hay cada como, ¿no? Divina. Pero bueno, Y creo seguiremos batallando. Creo que, doctora, justo ahí radica, digamos, el fracaso de la filosofía en cuanto a la aprehensión de la naturaleza humana, en cuanto a que la sistematización del pensamiento por el cual se pretende filtrar la naturaleza humana misma no permite justamente capturar la plasticidad de lo psíquico, como en algún momento lo habíamos trabajado muy bellamente con la doctora, hablando de la plasticidad del yo. Y creo que en eso que el psicoanálisis ha permitido, como ni siquiera una dinámica, sino una simultaneidad o una dinámica simultánea de los opuestos,
em, y después, bueno, eso como un apuntalamiento en lo teórico, pero cuando se lleva eso a la vivencia, a que es una cosa y simultáneamente es la otra, y darle soporte a que eso es, creo que en experiencia no hay palabra que pueda alcanzar, digamos, esa vivencia. No, no hay palabra, pero sí hay vivencia. Sí. Y es ahí cuando uno puede experimentar que en aquello que se considera la normalidad cotidiana, uno enloquece. Uno está loca, Sí. loca y loco. Bueno, creo que podemos pasar a los comentarios. Ajá. Así es, doctora. Al inicio de nuestra transmisión, el día de hoy, recibimos algunos comentarios que iban señalando en cuanto a falla de audio, que se corrigió rápidamente. Giovanni Acuña, por ejemplo, hablaba de... Posteriormente tenemos saludos por parte de Guillermo Valderas Vega desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. También nos envió saludos a Alicia Martínez. Tenemos un comentario de Rosa Hernández que nos dijo lo siguiente: escuchando la conversación que nos comparten, me hacen pensar en relación al psicoanálisis que, abre comillas, cuando el psicoanálisis toca al sujeto desde lo psíquico y duda, es justo por el encuentro y la escucha particular de un psicoanalista, en donde nuestra palabra da cuenta de aquello que sentimos, pensamos y actuamos desde lo subjetivo, que si bien son tallones a nuestro narcisismo, también es sin garantía pulir y sostener nuestros deseos, poniendo en cuestionamiento la compulsión a la repetición en aquello que se vive como malestar emocional, pasando a la palabra aquello que nos acontece. Cierra comillas, y posteriormente dice: puedo decir que mucho de lo que di cuenta fue justo aquello que se crea desde una sugestión y en un sin tiempo y desde una ética. Puede devenir una trascendencia que toca el alma, que toca el alma. Qué gusto escucharlo. Un abrazo a la doctora Silvia Falco. Y gracias, qué padre comentario. Ajá. Y no es el comentario fraudulento que encontramos, ¿no? Que pues ya nos están ahí utilizando para defraudar a cuanto creyente hubiera ahí. He ahí la sugestión. ¿No? También nos escribió Julián Cruz Sánchez, saludándonos, deseándonos un buen día. Giovanni Acuña dijo: saludos, doctora Patricia, qué alegría. Ay, nada más es el único psicoanalista que saluda. No, ya, chol. No. Mire, está Gaby Dartis, por si es problema de nombres. Está Valeria Reyes, está Germán López Díaz, está Misael Montes de Oca. No, pues no hay que ser, como que ya parece que es su porra particular. Muy bien, Simanquitas, ¿qué nos comentas? Ahora escuchándote respecto precisamente de la filosofía, Silvia, me acordé de lo que platicábamos ayer de la muerte de Jean Alush, porque desde la perspectiva de Jean Alush, muy cuestionable desde mi punto de vista, él decía que el psicoanálisis de hoy o era Foucaultiano o no era. Entonces yo, la primera vez que escuché esa afirmación me pareció primeramente fuera de lugar, ¿sí? Fuera de lugar totalmente. De México, ¿te acuerdas? Fue en un evento que organizó la ECOL en el Colegio de México, que fue Jean Alush y que así lo declaró.
o el psicoanálisis es Foucaultiano, o sea, de Foucault, ¿De o no Foucault? es, ¿O no es? o no es. Y bueno, a mí me parece que fue un acto de mucha decisión y de mucha valentía, pero el problema es que él era fundador de la École Lacaniana. Eh, Entonces, cuidado. No podemos hacer esas sentencias cuando precisamente mucha gente depende sugestivamente de nuestro decir. Y que vamos a hacer una confusión terrorífica porque es palabra no de cualquier ser humano, sino del fundador y creador de la École Lacaniana. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en lo que uno anda diciendo. Ajá. En esa ocasión, si tú dudaste de que a luz estuviera en sus 5 sentidos, diciendo semejante cosa, bueno, Sí, caray. pensé también, dije, bueno, a este ya le aconteció algo que tiene urgencia de venir a declarar en el Colegio de México, en la Ciudad de México, que el psicoanálisis debe ser Foucaultiano, ya no Mm, freudiano, ya no ya no fue. lacaniano, ya no bacteriano, ya nada de eso, sino Foucault. Óigame, no, no, señor, qué bueno que lo dijo usted con ese vigor y esa valentía, pero ¿sabe qué? No, no Claro. necesitamos que el psicoanálisis sea de Foucault. Pero bueno, eso no quiere decir que no nos duela la muerte de Aluz, ¿sí? Claro. Era un hombre muy comprometido y él hizo su lucha personal, concibió que el psicoanálisis debía de ir por esos caminos. Después Mm. dijo que no. Bueno, se quedó callado más bien. Sí. Sí, Y más yo bien creo se que quedó, guardó este tipo de declaraciones también nos puede servir mucho para pensar qué no es el psicoanálisis. ¿Qué es lo Ah, que eso no está es el genial. psicoanálisis? ¿Sí? No es El Foucaultiano. psicoanálisis no es una filosofía, el psicoanálisis no es una ciencia, el psicoanálisis no es una carrera universitaria, ¿sí? Es decir, Una profesión. estamos en un tiempo en donde es fundamental retornar verdaderamente a la problematización de un psicoanálisis con esas sencillas palabras que nos dirigía Freud en el sentido de tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Es la cura Ah, por eso la es palabra, ¿sí? Y eso es bellísimo y al mismo tiempo muy profundo, porque ya en Pulsiones y Destinos de Pulsión, Freud nos advertía de esas pretensiones de querer hacer del psicoanálisis una teoría tersa que encajara con los ideales yoicos para que pudiera ser reconocido como un discurso o científico o válido frente a la intelectualidad. Y no, finalmente lo hipócrita. cierto es que nos tropezamos una y otra vez en el inconsciente, nos tropezamos con la sexualidad, nos tropezamos con las mociones pulsionales que nos habitan, ¿sí? Y eso es lo sabroso también del psicoanálisis, eso es lo rico del psicoanálisis, porque eso nos enseña a cada uno de una manera singular el camino que tenemos que recorrer para enterarnos qué somos, qué queremos ser y hacia dónde vamos. Así es. Así es. Muy bien dicho, mi querido Simanquitas. No cabe duda que nos hacías falta. Ujú. Pues bienvenido. Un gusto estar, muchas gracias doctora, muchas gracias, es un gusto estar presente aquí en este diálogo tan interesante. Y sobre todo, ¿sabes qué, Simancas? Sí, Tan espontáneo, tan fuera, digamos, de creérsela, ¿no? ¿Sí? Y de empezar con posturas doctorales. Por favor, por favor.
Es tal el nivel de sufrimiento en el mundo. Está modificando el mundo de una manera verdaderamente impactante, a tal grado que hay el rumor de que si Estados Unidos pierde su hegemonía económica, lanzará nuevamente un virus que sea capaz de destruir la pretensión de la omnipotencia de estas nuevas relaciones económicas. Ya Sí. sabemos que Estados Unidos se las gasta de ese tamaño. Ahí está la prueba de lo que organizó con las Torres Gemelas. Así es. Entonces las Torres Gemelas fueron sacrificadas para justificar la intervención desastrosa en la forma que se llevó a cabo, porque es destrozar la cultura. Bueno, no son actos verdaderamente que ningún animal llevaría a cabo. De toda la fauna feroz, ninguno, solamente el ser humano es capaz de hacerlo. Entonces, ojalá y no sea nuevamente una amenaza con otro virus más mortal que el anterior, para desmembrar de esa manera la desdolarización en el mundo. ¿Sí? Así es. Sí. Doctora, bueno, dos cuestiones, estamos a 5 minutos de llegar al término de nuestra emisión. No te escuchas, Germán. No se escucha tu voz. Gracias. Ahí ya se escucha mejor. Perfecto. ¿Sí? Sí, mejor. Ok. Le decía, doctora, estamos a 5 minutos del término de nuestra emisión y dar lectura a un par de mensajes. Uno de índole aclaratorio, doctora, porque no lo leí más arriba y era de parte de Giovanni Acuña, que en un principio había saludado a todos. Había dicho, buenas tardes, doctores, saludos especialmente a la doctora Silvia, había dicho Giovanni Acuña. Y posteriormente, ahorita, doctora, hacia el término, un mensaje de Rosalía Santiago, lo leeré tal cual, hay algunas palabras que no están muy claras, pero lo voy a leer tal cual y nos dice lo siguiente: mis queridos doctores, les mando un fuerte saludo y muy cariñoso un fuerte saludo muy cariñoso a ustedes. Y les comento que conozco a alguien que se sugestiona, que va a salir a trabajar, empieza a arreglarse y luego prende la computadora y teclea. Ella tuvo un embarazo y su hija de ese embarazo la protege sin medida. He nido que la llevo y la espero en la prepa. Y yo relaciono su conducta con la sugestión. ¿A quién Canalusa Temiscón, es una palabra extraña, a quién Canalusa Temiscón, una psicóloga con conocimiento en situaciones de abuso? Para luego podríamos canalizarla con ustedes. Les agradeceré infinitamente el que me pudieran decir algo, desde una regañada o un ánimo. Ninguna de las dos cosas. No acostumbramos a caer, digamos, en la exhibición del caso, en la exhibición del sufrimiento, ¿sí? Y en la demanda de una ayuda de esta forma. Eso es en diálogo con conciencia. Nosotros no procedemos así. Entonces, pues no puedo decir que con mucha pena, sino más bien con mucha justicia, no podemos responder a esta solicitud porque nunca trataremos un caso de esta manera. Los casos no se tratan por estos medios. Creo que estamos en contra de esta exhibición del sufrimiento. Y definitivamente no es así. Comuníquese directamente al centro de investigación, hable, digamos, con la colega que le conteste el teléfono y le ponga su situación.
pero no en el Zoom, no de manera pública y no es. Entonces, no contestó. Bueno, yo escuchando toda la plática que hicimos ahora aquí, bueno, yo participando ahorita estuve elaborando varias pensamientos en relación al psicoanálisis que aquí en el Centro de Investigaciones Lacanianas. Se oye muy bajito. Se oye muy Puedes hablar más alto, bajito. Anabela. ¿Ya? ¿Me escuchas Ya, ahí. mejor? Ahí se escucha mejor. Bueno, que yo quiero recomendar este centro en particular, acordándome que en la plática se había comentado que alguna persona, no recuerdo bien si por lo que leyó la doctora Valeria, se había dicho que no hay un lugar o no hay donde formarse como analista. Entonces eso me trajo No, algo. eso es una tesis. Ah, ok. Una tesis de una psicóloga que también hace unas entrevistas a dos lacanianos de diferente institución, y entonces los dos concuerdan con ella de que no hay un líder formador de psicoanalistas. No, qué bueno. Qué bueno, no, qué horror para que nos pase lo que pasa en Francia. No, muy amable, pero no. Ajá. Entonces, esta mujer hace su tesis, esta psicóloga, a partir también de esa entrevista con los dos psicoanalistas lacanianos. Ellos no utilizan el término orientación lacaniana, porque eso es una creación de Miller. Entonces no la usan, sino se declaran lacanianos. ¿Sí? Y se quejan de que no hay un líder formador de psicoanalistas. No, qué bueno, por favor, y ojalá nunca lo haya. Recuerdo una anécdota de San Ignacio de Loyola. Se topa, digamos, con Dios yendo de camino a Roma porque se va a disolver la compañía de Jesús. Y entonces se le aparece Jesús y le dice, ¿en qué quieres que te sea yo propicio en Roma? En que nunca dejen de ser perseguidos los judíos, porque la persecución los mantendrá siempre ágiles, frescos y vivos. La caída del Imperio Romano fue precisamente cuando dejaron de tener esa idea de sostenerlo con eso. Entonces, que mis jesuitas nunca dejen de ser jesuitas. Entonces, en México, que nunca haya, por favor, uno que se erija como formador de psicoanalista, porque definitivamente la bandada sugestiva, yo quiero que me forme, por favor, que me forme. Ahora, como muy probablemente vamos a tener una presidenta mujer, pues imagínense que una mujer diga, yo soy formadora de psicoanalistas, bolas, ¿no? Genial. Viene buenísimo con eso del género y de que las mujeres tienen que salir a la luz y matar a los hombres por peyullos. Bueno, qué barbaridad, qué barbaridad. No haya ningún líder de eso. En Francia lo hay y ha sido, digamos, nada benéfico. Ahora, Miller tiene la capacidad de revertir eso, lo va a revertir. Pero primero se creó una repetición del pensamiento de Miller al infinito. Entonces es ninguna producción de formación de psicoanálisis. No, en México no queremos eso. Es mejor todos los grupúsculos que por ahí nos encargamos de que sí, de que no, de que más o menos, de que tenemos dudas, de que unos somos amarillos, otros somos verdes, otros somos blancos, otros somos estúpidos, otros somos brillantes. Esa dinámica es inolvidable. A la hora que se uniforme en que todos somos lacanianos, santo Dios y María Santísima. No.
Entonces síganle, Anabela, porque yo Bueno. le quité la palabra aclarando. Sí, a lo que me hizo pensar mucho fue en relación aquí en México y no de estos grupos lacanianos ni de tantas psicoterapias de todos los estilos. Más bien aquí en México, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos tiene tiempo trabajando todo el psicoanálisis y en particular se conoce por medio de estos programas la formación para analista que se da aquí en México, para psicoanalistas, para la formación de psicoanalistas mexicanos. Entonces yo pensé en recomendar a algún radioescucha que le interese saber de nuestro centro. Está la formación de psicoanalistas, están los análisis con todos los doctores y con otros que no conozco también. Entonces yo quería hacer esa recomendación conectando lo que significa, lo que implica acudir a una formación tan ética, profunda y dirigida por usted y en relación a la formación como analista, que es un momento muy importante de que haya más psicoanalistas mexicanos para contraponer así la línea que aquí se sigue para la formación de un analista desde México. Era mi idea principal. Pues es muy acorde con lo que nuestro querido profesor y reconocido amigo, el maestro Enrique Dussel. ¿Sí? Enrique Dussel ha hecho todo un trabajo para que no repitamos las ideas europeas, sino que seamos capaces de crear las nuestras. Ahora, les voy a decir, miren, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos tiene para nosotros, ¿sí?, un amor, un cariño, una experiencia, pero puede ser el peor centro para la formación de los analistas y puede ser el mejor. El chiste es que demos cuenta nosotros en qué nos fundamentamos para ser éticos en relación al psicoanálisis freudiano de orientación lacaniana. Y creo que con eso podemos dejar claro que ni nos sentimos los mejores ni nos sentimos los peores. Estamos en la línea, ¿sí?, de comprometer nuestra vida en una posición ética del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque queremos que florezca, porque queremos que toda la gente se beneficie del psicoanálisis, que no vaya al coaching, darling, ¿sí? Por favor, sino que cada vez más la clínica psicoanalítica de todas las orientaciones, no tenemos problemas ni con el yo, ni con el tú, ni con el ni, ni con el pe, ni con el la, no tenemos problema. Todos los psicoanalistas del mundo, en la medida en que se comprometan a ser éticos, harán lo que tienen que hacer en función del sufrimiento humano. Eso no. Y que ya dije que lo que nos viene probablemente sea una cuestión muy delicada, que quién sabe si podamos subsistir cuando Estados Unidos desarrolle su venganza en contra de perder la economía mundial. Bueno, pues con esto nos despedimos, ¿no? Si me permite, doctor. Venga. Ok, doctora, gracias. Un par de mensajes. Rosalía Santiago, al respecto del señalamiento que usted hizo, dijo: entendida y agradecida, mi apreciable doctora. Saludos. Y por último, Aura Ugalde
nos dijo lo siguiente: comparto con ustedes una anécdota que tuve en análisis. Abre comillas. ¿Pero por qué hice esto, doctora? Bueno, es decir, sí lo sé, pero no lo entiendo. Cierra comillas. Le mandaba yo en un golpe de histeria por ser benevolente conmigo en ese momento. Con tono dulce pero firme me consoló mi analista diciendo: Aura, porque no es suficiente el saber. No es suficiente el saber que no es suficiente saber. Y luego dice, le dijo eso a su analista y concluyó diciendo: dejamos aquí. Cierra las comillas y dice: yo me aparté del teléfono con cara de duda, de pausa, de ¿qué? ¿Qué me acaba de decir? Lo supero, pero al mismo tiempo no. Basta decir que tardé cerca de 2 años en entender lo que me estaba regalando mi analista y ahora, bueno, es mío. Es saber que no es suficiente, el saber es mío. Gracias, analistas del Grupo de Cielo. Nunca cuenten cuántos años, porque es fatal, porque uno puede parecer demente. No pongamos un referente de tiempo, sino más bien del encuentro. Por fin, lo que no era una situación de entender, porque ella lo dice maravillosamente bien. Yo lo llevé a cabo sabiendo, pero no entendiendo. ¡Ah! ¡Genial! Genial. Y cuando un analizante tiene semejante estatura y semejante experiencia, creo que no debe de haber ninguna explicación por parte. Yo ahí hago una crítica. No debió de haberle jugado a usted, digamos, con ese juego de palabras. Sin embargo, usted, que ya había hecho el paso a lo hice, pero no lo entendí por qué, usted estaba ya más allá de su análisis. Eso sí puedo decir. Ahí el analista debió de haberse quedado callado y cortar la sesión. Claro, como la enredó, pues usted tardó 2 años en desenredar y luego le agradece al analista, bueno, qué generosa, qué padre, qué amorosa. No se lo agradece, la enredó brutalmente. Debió de haber sido un corte radical en el momento en que usted le entrega precisamente lo que decíamos, no hay contradicción en el inconsciente. Entonces lo llevé a cabo, lo sabía, era del saber, pero no lo entendí. ¡Ah! ¡Genial! ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más acontece ahí? Ya, aquí dejamos. Y que le sáquese de aquí. Eso sí, págueme, pero váyase. Si yo puedo, digamos, pedirle a los analistas que sean capaces de escuchar y quedarse callados. ¿Cuándo? Cuando el analizante es capaz de superar al analista. Quédense callados. No digan nada, por favor. ¡Cállense! ¡Cállense! Bueno, dejamos aquí. Nos vamos con la musiquita. Sí, doctora. Ah, ok. Se trata de la alegría y del divertimento, ¿sí? Bueno, que les sea leve y ojalá todo esto... Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz...
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.